del capítulo 2 habíamos visto lo relacionado con los roles y objetivos del Banco Central, la independencia, habíamos hablado de política pública y estabilidad, vimos el marco legal de las entidades en la Argentina, ley de entidades financieras, carta orgánica del Banco Central. Habíamos dicho que de la ley de entidades financieras veíamos una parte solamente, otra la íbamos a ver luego cuando veamos el capítulo de crisis bancaria, y hablamos también del régimen monetario cambiario en la Argentina. Nos estaba faltando simplemente el análisis del sistema financiero en Estados Unidos, el rol de la Reserva Federal, y ahí la idea es ver un poquito cómo es la situación a nivel económico, financiero actual, producto de la pandemia y las medidas que se han tomado allá por marzo del 2020, pero que continúan en la actualidad, y ver en perspectiva algunos de los impactos. Como les decía, el año pasado es un bonus track eh, que les ofrecemos desde la cátedra. Entonces, vamos. Acá habíamos dejado en la clase pasada. Vamos, no más. Básicamente es un sistema de la Reserva Federal que se llama el Federal Reserve System. Funciona como el Banco Central de Estados Unidos. Hay una ley, que es la ley de la Reserva Federal, donde fija los principales objetivos de la institución. Recuerden que estos principales objetivos es el mandato que le otorga la sociedad a través de los representantes a los distintos bancos centrales, por eso generalmente es a través de una ley, como es en el caso de Argentina también. En este caso, la Reserva Federal siempre tuvo lo que se llama el mandato múltiple, que ya lo habíamos comentado anteriormente y no vamos a profundizar ahora. Esto es, tiene el objetivo de perseguir el máximo empleo de los factores, la estabilidad de precios, y se agrega un punto adicional que en general no está en otros países, que es el de perseguir moderados tipos de interés de largo plazo. Un punto acá y después vamos a profundizar. Como vamos a ver, los bancos centrales y en especial la Reserva Federal influye sobre la tasa corta, es decir, la tasa de lo que se llama los Fed Funds o los fondos federales, que son usualmente cortos, un día, 7 días, 30 días, máximo 90 días. Las tasas largas, especialmente la de bonos de 5, 10 y 30 años, que son la generalidad de Estados Unidos, la fija el mercado, es por oferta y demanda. Por eso hablamos de que el Fed tiene que tomar las distintas medidas de política monetaria y macroeconómica a los fines de moderar los movimientos en las tasas de largo plazo. Ustedes saben que una tasa de largo plazo muy elevada hace que mucho menos proyectos de inversión sean elegibles en una economía, por ende se complica mucho la generación de nuevos negocios y por ende se perjudica el crecimiento de la economía. Dicho esto, la Reserva Federal cumple funciones generales para promover el funcionamiento efectivo de la economía americana y en general el interés público. Acá hay un tema importante que es el siguiente. Es tal la importancia que tiene la Reserva Federal, no solamente para Estados Unidos, obviamente, sino también para el resto del mundo, que se produce, en cierta manera, una dicotomía entre si es un banco central a nivel local o si es el banco central a nivel global. Es decir, muchas veces
medidas de política monetaria que toma Estados Unidos que benefician a ese país, perjudican a, por ejemplo, los mercados emergentes. Cuando Estados Unidos sube la tasa, se convierte en una aspiradora de fondos y eso produce que haya una salida, un reflujo de fondos desde emergentes hacia los mercados centrales, especialmente en Estados Unidos, generando algunas crisis importantes en estos países. Sobrados ejemplos hemos tenido en la historia. De hecho que a fines del 2018, o mediados del 2018 en realidad, segundo semestre, se produce una situación de esta naturaleza, con el Fed subiendo la tasa, y donde Argentina lo agarra en offside. Y ahí es donde tiene que acudir el Fondo Monetario, pues se le cierran los mercados y demás. Está bien que Argentina en general no es el mejor ejemplo en el mercado financiero. De hecho, que hoy, luego de un acuerdo por la deuda razonable desde el punto de vista del mercado, si se quiere, los bonos argentinos siguen calificados triple C por los calificados de riesgo y son los que cotizan con peor paridad comparado con Ucrania, con Nigeria, con países de ese nivel. Algo malo seguramente hemos hecho para conseguir eso. Pero esto puede generar volatilidad en los mercados emergentes, y donde más se ve no solamente en los bonos, sino también en las monedas de los distintos países. Y no, fíjense los movimientos que ha tenido la lira turca en estos días, producto de una revaluación muy suave del dólar contra las principales monedas. Muy suave. No estamos hablando del superdólar que hubo en el 2018. Entonces, yendo al punto, en muchos casos se lo critica a la Fed por tomar medidas pro economía americana y en contra de los mercados emergentes. Pero claramente el mandato del Fed es perseguir máximo empleo, estabilidad de precios y mover los tipos de interés de largo plazo para Estados Unidos, no para el resto del mundo. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Fed? Como ustedes van a ver, hay algunas que son muy parecidas a las que tiene cualquier banco central. Conduce la política monetaria en base a los objetivos que ya hemos definido. Promueve la estabilidad del sistema financiero y busca minimizar y contener los riesgos sistémicos. Es decir, apunta a la estabilidad financiera, igual que, si se quiere, el Banco Central en la Argentina y muchos otros bancos centrales. Promueve la seguridad y solidez de las instituciones financieras individuales y monitorea su impacto en el sistema financiero en su conjunto. Es decir, tiene la facultad de regular y obviamente de supervisar a las entidades financieras. En Estados Unidos es bastante más complejo el tema porque hay otros hay otras instituciones oficiales que son las que controlan determinados bancos, está la OCC, el FDIC y demás. Después vamos a ver un poquito, pero no tiene mucha importancia al respecto, donde se cruzan algunas cosas, se producen algunos huecos normativos que se han ido corrigiendo después de la crisis del 2008. Pero en ese capítulo en particular vamos a profundizar. ¿Qué otras funciones? Fomentar la seguridad y eficiencia de los sistemas de pago y liquidación. Lo mismo que en Argentina. Promueve la protección del consumidor y el desarrollo de la comunidad a través de la supervisión y el examen centrado en el consumidor, la investigación de los problemas, etcétera, etcétera. Esto se agregó también, como en el caso de Argentina, después de la crisis del 2008, cuando claramente se vieron vulnerados muchos de los derechos de los consumidores de servicios y productos financieros, que se ha llevado a un estatus superior la relación del consumidor con los proveedores de servicios y productos financieros, con importantes sanciones para quienes incumplan
esas normas de defensa del consumidor. De nuevo, parecido a lo que está pasando en la Argentina. Lo cual habla bien del sistema financiero en la Argentina, claramente. ¿Cuál es la estructura del FED? El FED depende del Congreso. Luego, es decir, quien provee los fondos que en muchos casos el FED utiliza para distintos mecanismos de mercado, es el Congreso, lo vamos a ver, bajo la premisa de que el FED no puede perder plata en una operación, pero si hay que hacer un salvataje de una entidad puntual o del sistema y que requiera correr riesgo en cuanto a la inversión de los fondos, es el Congreso quien asume el riesgo. El FED es quien ejecuta la operatoria, pero el que paga la cuenta, el que termina pagando la cuenta es el Congreso. ¿Cómo lo paga el Congreso? Con los fondos públicos, los fondos que recauda el gobierno. Es decir, que todas las crisis bancarias que ocurren las termina pagando en cierta forma el contribuyente. Se usan fondos públicos, sí, pero esos fondos públicos son aportados por el contribuyente. De nuevo, vamos a profundizar en el capítulo de crisis. Entonces, ¿cómo es el esquema del FED? Tenemos lo que se llama el Board of Governors, es decir, es el directorio de los gobernadores de los distintos bancos de la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene un sistema de bancos, 12 bancos en particular, que en general cada uno se dedica a cosas distintas, investigación, depende si es el de Minneapolis, si es el de San Francisco, si es el de Richmond. Y por supuesto el de New York, que es el más importante, es la mesa, es la que interviene generalmente en las operatorias de mercado abierto. Y para el diseño y ejecución de la política monetaria está el Comité Federal de Mercado Abierto, donde participa el chairman, es decir, en este momento es Jay Powell, es decir, el presidente del FED, junto con otros directores y algunos de los gobernadores de los bancos, que se van rotando. No son los 12 gobernadores, sino son, no me acuerdo si 7 u 8 gobernadores, pero se van rotando. A veces le toca al presidente del FED de San Francisco o al FED de Cleveland, dependiendo, eso está establecido el cronograma de cómo es la rotación. Esto es bueno porque en muchos casos el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, por ejemplo, al no estar dentro del Comité de Mercado Abierto, tiene voz, pero no tiene voto. Vamos al Board of Governors de la Reserva Federal, es el que guía el funcionamiento del sistema de la Reserva Federal, el que asigna metas y hace cumplir las responsabilidades asignadas. Todos los miembros de la Junta participan en el, como les decía, en el Comité de Mercado Abierto, pero, decía, no todos tienen votos. La Junta de Gobernadores supervisa los 12 bancos de la Reserva Federal y comparte con estos bancos la responsabilidad de supervisar determinadas instituciones financieras, como decía anteriormente, por ejemplo, los bancos más chicos, los community banks que se llama, quien los supervisa es el organismo que es el que regula el régimen de garantía de los depósitos, el FDIC, y no es la Fed en ese caso, pero a su vez el FDIC con la Fed tienen cierta responsabilidad compartida. Brinda una guía general a los bancos de la Reserva de operaciones, tanto instituciones depositarias como el gobierno federal. Quizás el órgano más importante, o al menos a nivel de la arquitectura del sistema financiero global, es el más conocido y el más escudriñado por los distintos operadores, es el FOMC, el Federal Open Market Committee, que es el órgano que establece la política monetaria nacional.
O sea, quien sube la tasa, baja la tasa, quien cambia los parámetros, quien utiliza el guidance y demás, es este órgano en particular. El que toma todas las decisiones con respecto a las operaciones de mercado abierto que en definitiva afectan la tasa de los Fed Funds, es la tasa entre la cual las entidades depositarias se prestan entre sí, así como el tamaño y la composición de las tenencias de activos de la Reserva Federal. Digo, cuando la Reserva Federal quiere hacer política expansiva, lo que hace es comprar títulos en el mercado abierto, títulos emitidos por el gobierno americano, por las empresas relacionadas con el gobierno, como por ejemplo las agencias federales que dan préstamos hipotecarios, la Ginnie Mae o la Fannie Mae, que de nuevo también las vamos a ver en el capítulo de securitización. Y obviamente a medida que más compran títulos, más incrementa el M, y más se incrementa la base monetaria en Estados Unidos. Es el responsable de comunicar al público el curso futuro de la probable política monetaria, todo lo que es el guidance, es la guía. Esto cambió mucho, ya por los años 80, 90, los mensajes de los presidentes del Federal Open Market Committee eran absolutamente crípticos, eran muy difíciles de interpretar. Un poco la idea era sanatear. Salas a algún funcionario argentino, bueno, era más o menos eso. La idea era que el mercado no te pique el boleto con respecto a qué ibas a hacer en el futuro. Ahora cambió completamente a partir de la asunción de Ben Bernanke allá por el 2007, cambió completamente, es mucho más transparente y de hecho que en la actualidad no solamente eh, al finalizar la reunión del Fed se distribuye, se divulga públicamente el statement, es decir, los motivos y las resoluciones de las deliberaciones, sino que también hay una conferencia de prensa, que obviamente todo esto se puede ver online por internet. Hay una conferencia de prensa donde, si algo no quedó claro del statement, el presidente de la Reserva Federal se enfrenta a los periodistas y aclaran los puntos en particular, con el riesgo que eso implica, ¿no? Cualquier palabra mal empleada, cualquier frase, cualquier indicio que algunos operadores interpreten de lo que ocurre, claramente tiene una afectación directa sobre el valor de los distintos activos financieros. Ahí viene cómo está compuesto el comité. 12 miembros con derecho a voto, 7 de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de New York y 4 de los 11 presidentes restantes. ¿Cuáles son las responsabilidades? Se encarga de verificar y supervisar todas las operaciones del mercado abierto como herramienta de política monetaria, dirige las operaciones en los mercados de divisas. En Estados Unidos es muy raro que el Fed intervenga en el mercado de divisas. Sí lo ha hecho cuando hubo algunas crisis y en particular también lo hizo apenas ocurrió la crisis del COVID, es de establecer líneas de swaps con otros bancos centrales para proveer liquidez en dólares. Ustedes saben que muchos bancos europeos tienen depósitos y préstamos y operaciones en dólares y cuando hay una corrida, es decir, cuando hay una salida de dólares de esos países hacia Estados Unidos, se complica sustancialmente por una cuestión de liquidez del mercado, por eso estas líneas de swaps. El comité tiene un esquema de reuniones mensuales donde se revisan
las condiciones económico-financieras, se determina la postura de política monetaria y se evalúan los riesgos de largo plazo de la estabilidad de precios y crecimiento económico sostenible. Esto ya está pautado, ya sabemos cuándo van a ser las reuniones, no solamente el 2021, el 2022 también. Es un país mucho más previsible en ese punto. ¿Cuáles son los instrumentos de política monetaria que usa el Fed? Y acá también vamos a ver algunos que son muy parecidos a los que usan los bancos centrales, incluso en la Argentina. Antes, lo que se usaba básicamente para ajustar la oferta monetaria se hacía más que todo en función de las operaciones de mercado abierto, básicamente a través de repos, en los cuales eh, compraba o vendía al contado y la simultánea operatoria, eso agregaba o sacaba disponibilidades del mercado, es la parte tradicional. Pero a partir y eso se hacía exclusivamente con los treasuries. Treasuries son los bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. A partir de la crisis del 2008, donde hubo necesidad de ampliar de manera exponencial la batería de instrumentos, se empezaron a recibir otro tipo de títulos, siempre con cierta calificación de riesgo hacia arriba, a los fines de poder generar condiciones más laxas en la economía y poder hacer que el muerto reviva, poder hacer que la economía crezca después de una piña como la que recibió en el 2008. Sigue utilizando ripos, ya sea diarios o ya sea eh, a plazos un poco más largos, pero también combina con otra batería de instrumentos eh, como es la compra directa de títulos a través de lo que se llama el quantitative easing. Ahora vemos. También como instrumento de política monetaria tiene la posibilidad de actuar con los coeficientes de reserva, es decir, baja o sube los encajes de acuerdo a la cantidad de crédito que quiere disponer dentro de la economía. De nuevo, no es el instrumento más utilizado, pero tiene cierta lógica y tiene cierto uso. La Fed fija también lo que se llama la tasa de descuento. Esta tasa de descuento no tiene mucha significatividad. ¿Por qué? Primero definamos qué es la tasa de descuento. Es la tasa al cual el Fed le presta a los bancos por lo que se llama la ventana de descuento. También es un banco de banco, le presta a las entidades por razones de liquidez transitoria a través de la ventana de descuento. Con distintas modalidades, crédito primario, puede ser crédito secundario, estacional, con distintas tasas y demás. Sí está claro que toda asistencia de última instancia acá del FED tiene que estar debidamente garantizada como cualquier asistencia de cualquier banco central en el mundo. Pero ¿cuál es el problema de la tasa de descuento? Si bien las operaciones son normalmente confidenciales, cuando un banco va a la ventana de descuento, por arte de magia la prensa se entera y ese banco queda estigmatizado como que es un banco con problemas. Y eso le puede generar eventualmente un riesgo desde el punto de vista reputacional. Es decir, puede hacer que alguna gente se asuste y quiera eh, retirar su fondo y generar una corrida, cosa que obviamente no es deseable ni mucho menos. Por lo tanto, es una alternativa que está prevista, sí, pero que prácticamente no se utiliza por
esta dificultad. Por eso, en general, ahora vamos a ver que en el 2008 el Fed implementó programas bajo otra modalidad, cosa de que todos los bancos acudan a ese programa y esa cuestión de estigmatización quede superada. Estos son los programas que hay vigentes en la actualidad. Vamos a ver algunos simplemente para entender de qué se trata, pero fundamentalmente para ver la potencia que tiene, como le dicen los operadores, para ver la bazooka que tiene el arsenal de la Fed para realizar política monetaria eficiente. Por un lado está lo que se llama el Primary Dealer Credit Facility, que es un programa para apoyar las necesidades crediticias de familias y negocios. Esto fue muy utilizado ahora durante la pandemia cuando muchas empresas pequeñas tuvieron problemas porque tuvieron que cerrar, porque cuarentena y demás, y acudieron a este tema. El Money Market Mutual Fund Liquidity Facility. Esto no se ha usado mucho en esta crisis, sí allá por la crisis del 2008, donde uno de los principales mercados que colapsaron fue el de los fondos de money market. Estos fondos de money market lo que hacían era comprar títulos de corto plazo emitidos por distintas corporaciones, caso de Ford, caso de General Motors, por ejemplo, por decir algunas conocidas. Cuando, por la crisis del 2008, le retiran los fondos a esos fondos de money market, los inversores venden esas cuotas partes para hacerse de liquidez, estas corporaciones que les mencioné, Ford, General Motors, etcétera, quedaron sin financiamiento. Entonces, para que no haya una crisis en cadena en los distintos sectores de la economía americana, sectores industriales de la economía americana, no estamos hablando del sistema financiero, se estableció este fondo. ¿Qué otro más? El Primary Market Corporate Credit Facility. Esto sí se ha usado y mucho en los primeros días, meses de la pandemia el año pasado, cuando las empresas, estamos hablando de investment grade, son grados de inversión, son empresas que tienen una alta calidad crediticia, pero cuando se da los primeros indicios de la crisis del COVID y los inversores empiezan a tener miedo de que la caída en la economía real iba a ser monstruosa, cosa que efectivamente ocurrió, ahora vamos a ver algunos números, se establece esta línea de préstamo que permite al Fed comprar títulos en el mercado primario, títulos emitidos por empresas de alta calidad. O sea, lo que el sector privado no estaba dispuesto a hacer por falta de liquidez, lo realizaba el Fed y permitió, en cierta forma, mantener valores razonables en los títulos de deuda de alta calidad. Pero ese no era el único problema, no solamente era el problema de que estas empresas, Walmart, Procter Gamble, IBM, estamos hablando de empresas de Exxon, estamos hablando de empresas cuyos bonos son de alta calidad. El problema no era solamente la emisión primaria, sino también que nadie quería comprar esos títulos en el mercado secundario. Yo era un fondo que necesitaba rescatar y que necesitaba vender títulos para pagar los rescates. No podía vender títulos de alta calidad. Ya no estamos hablando de títulos de bonos basura, estamos hablando de títulos de investment grade. Por lo tanto, se creó también este Secondary Market Credit Facility que permitía, ¿sí?, el Fed comprar no solamente bonos
corporativos, sino también comprar cuotas parte de lo que se llaman los ETF, Exchange Trade Funds, que son como fondos comunes de inversión cerrados que cotizan como si fueran acciones, sus cuotas parte cotizan como si fueran acciones en los mercados de capitales. Si hacen arquitectura del sistema financiero internacional, les explicamos bien en detalle de qué se trata ese punto. ¿Qué otro más? Tal otro sistema también que apuntaba más a lo que se llaman las emisiones de valores respaldados por activos. Los ABS se emiten básicamente en los programas de securitización y son respaldados por préstamos estudiantiles, préstamos de tarjeta de crédito, préstamos de pequeños negocios y otros activos. También el Fed le dio liquidez a esos mercados. Con la salvedad de que el Fed lo que hacía era administrar un fondo dispuesto por el Congreso de Estados Unidos. El Congreso destinó una partida y el Fed hacía de administrador. Si un bono que comprase el Fed quedaba, la empresa quebraba y no pagaba, ¿quién iba a soportar la última pérdida? Es el Congreso, no la Reserva Federal. La Reserva Federal no iba a marcar esa pérdida en su balance. Bien, ¿cuáles son los reportes de política monetaria? Decíamos que se emite un statement. Este es un modelo, este es el último, el 17 de marzo. Esto lo pueden ver, incluso les pegué ahí el link para que lo vean directamente. Ahí básicamente hace un raconto de los riesgos y vulnerabilidades que ve el Fed en la economía, señala un bias, señala un sesgo de la política monetaria y concretamente va a lo que es el guidance, dice cómo va a ser la política monetaria en el corto y mediano plazo. Y obviamente en algún punto la puede llegar a cambiar, pero como hoy el Fed, como otros grandes bancos centrales, tiene mucha credibilidad por parte de los inversores, porque han venido cumpliendo muy bien con su tarea en los últimos, digamos, 15 años, ese activo que es la credibilidad es muy importante, porque setean, en cierta forma, de la modalidad que la Fed quiere, las expectativas de los inversores. Es casi, digamos, que ayudan a lo que se llama la profecía autocumplida. Es decir, che, yo voy a hacer tal cosa en el próximo año, entonces como el mercado cree que voy a cumplir específicamente con eso, muchas veces las decisiones de los inversores convergen hacia ese objetivo. Es un círculo virtuoso muy importante y es fundamental no perder esa cuestión. ¿Cómo se mira esa decisión? Una de las modalidades, además de leer estos statements y los analistas de los grandes bancos de inversión analizan palabra por palabra si cambiaron una u otra. Realmente es bastante interesante leer los análisis que se hacen en función de esto. Ustedes recuerden una cosa. En el mismo momento que el analista principal de los grandes bancos de inversión, Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan, Citi, fuera, reciben esto, cualquiera de nosotros lo recibe también. Es en el mismo momento instantáneo. Ustedes entran a las 2:15 de la tarde de ese día al sitio del Fed y aparece el statement. Ahora, ¿qué hace cada uno con esa información? Bueno, ese es el valor agregado al respecto. Esto es lo que se llama el Federal Reserve Dot Plot. Dot plot es el gráfico de puntos.
Y es interesante ver qué significa esto. Está medio chico, pero está copiado del el sitio de Reserva Federal. Esto quiere decir que hasta 2023, te diría, hasta el 2022, prácticamente ningún miembro del FED piensa que van a subir la tasa corta. Y vas a tener una tasa corta igual a la que tenés actualmente por 2 años. Eso ya te está diciendo que vas a tener política monetaria sumamente activa durante los próximos 2 años. El FED no va a subir la tasa. Un inversor que crea eso probablemente le convenga comprar activos de renta variable, si activos con duración larga, porque el flujo, la tasa de descontar es baja. Eso cambia en algún momento después de 2023. Esto obviamente, cada mes que se hace una reunión, esto va cambiando y los analistas lo van viendo. Cada uno de estos puntitos son las decisiones de tasa que eventualmente tomaría cada uno de los miembros del Comité de Mercado Abierto en cada uno de los años que siguen. Se recién van a subir la tasa acá en el 2024, en el largo plazo. Pues ahora es longer run. ¿Qué dice o qué decía el amigo Jerome Powell allá por marzo, perdón, de 2020, cuando estalló la pandemia? Donde fue muy criticado también por todas estas medidas de política monetaria, muy laxas. Creo que lo bueno que hubo en ese momento fue la rapidez con que se tomaron las medidas. No fue como en el 2008, que hubo que crear legislación de emergencia, hubo que esperar que se caigan unos bancos, hubo toda una serie de cuestiones que recién permitió tomar este tipo de medidas, hacer los planes y programas, esos que hemos visto. Acá la arquitectura del salvataje ya estaba puesta en práctica y fue muy acertada la decisión del FED de utilizar ese arsenal muy rápidamente. Entonces, un poco, ¿qué hizo? Llevó las tasas de interés prácticamente a cero para disminuir los costos de tomar fondos. Se actuó para salvaguardar los mercados financieros soportando el crédito. Por eso estos programas de compra de bonos, tanto en el mercado primario como en el mercado secundario. Y lo que, ahí está en amarillo, lo que quiso señalar con mucha vehemencia es que estos programas se basan en los poderes de asistencia del secretario del Tesoro. Por eso dice que son lending powers, no spending powers. O sea, son funciones, son poderes para prestar, no para gastar. Por eso el FED no podía dar, por ejemplo, un préstamo, o no préstamo, sino un subsidio. No tiene capacidad legal para otorgar un subsidio. Solamente puede prestar a entidades solventes con la expectativa que ese préstamo sea repagado. Y si hubiese una pérdida, es el Congreso, como decía anteriormente, el que lo va a tener que repagar. Por eso se hacía mucho hincapié en aquel momento en que sí, el FED pone una política monetaria de emergencia muy fuerte, pero es importante que el Congreso apruebe una política fiscal expansiva para apoyar esta política monetaria. Eso demoró un poco más, pero en la actualidad
las dos, las dos palancas de la economía están funcionando a full. Y eso es lo que está pasando hoy. O sea, hoy tenés 2 trillones de subsidio a la economía que se suma a otro tanto del año pasado. Esto es nuevito y los cheques están llegando, $1.400 a cada americano. Y el Fed te dice que la tasa va a estar quieta por los próximos 2 años. La verdad, parecería un experimento bastante complicado. ¿En qué sentido? Tenés una política fiscal expansiva, tenés una, eh, tenés una política expansiva, tenés una política fiscal expansiva, una política monetaria súper laxa, y aparte tenés algo que es sumamente reactivador, que es el programa de vacunación. En la medida de que la población de determinado país sea vacunada a full, vas a minimizar los riesgos de nuevas cuarentenas y por ende la economía va a volver a funcionar full, especialmente esos sectores que no lo pudieron hacer por el impacto básicamente de la pandemia. Este combo, como dice ahí la filmina, este combo, este trípode de estímulo fiscal, vacunación masiva y política monetaria ultra expansiva, viene a fondo, lo cual genera un riesgo, ¿cuál? Que te pase de rosca. Que el crecimiento sea tal que te genere inflación y que eso obligue a tomar medidas extraordinarias para enfriar, para frenar en seco la economía y que eso produzca una crisis en los mercados de capitales. Sobre todo en un mercado donde hay niveles de apalancamiento sumamente importantes. Si no, vean el fondo de Archegos que se cayó hace unos días con un mercado bursátil en el máximo. Imagínate si el mercado tuviese caídas de 15-20%, no digo que vaya a pasar, digo simplemente imaginarnos eso, cómo eso puede impactar en quienes han tomado crédito para comprar ese tipo de activos. ¿Cierto? Todo a fondo, eso viene hoy. ¿Por qué? Porque la idea acá es disminuir un desempleo estructural y el coyuntural. Es decir, la tasa de desempleo subió en Estados Unidos y la idea que tiene Biden es la de disminuir ese desempleo. ¿Cómo cierra entonces ese combo? No te voy a subir la tasa, la economía está más fuerte y el Fed cambió otra visión que es la de la medición de la tasa de inflación. Hasta un tiempito muy corto atrás, la idea del Fed era la de fijar un target, un objetivo de inflación alrededor del 2% anual, y en la medida que no toque el 2%, hace política monetaria expansiva, toca el 2%, ajusta la política monetaria. En este caso, la idea es permitir transitoriamente mayor inflación. Entonces te dice, yo apunto al 2%, pero en promedio de 12 meses. Entonces, si en algún momento la tasa se me va al 3%, mientras después, en el promedio de 12 meses, vuelva a caer en el 2%, no hago nada. Eso tiene sus riesgos, sobre todo si lo pensamos con cabeza argentina, que la inflación se te dispara y después tiene algunos problemas para volver. ¿Cómo cierra todo esto? Con tasas largas más elevadas. Por eso estamos viendo tasas más elevadas en los bonos de 10 años y 30 años en Estados Unidos. Por eso la tasa fue del 1% al 1,70%. Que parecería poco, porque prácticamente se duplicó el nivel de tasa. En términos económicos, cuando multiplicamos por los trillones que se operan en el mercado, es una factura importante.
Ahora sí vamos a ver algunos puntos en particular para entender en perspectiva a dónde apunta toda esta cuestión. Acá lo que tenemos es una proyección larga de cómo evolucionaría el Producto Bruto Interno, el GDP de Estados Unidos, si no hubiese habido pandemia. Esta era la línea punteada. Con la pandemia y sin soporte adicional, esta línea azul, celeste es lo real, esto es lo proyectado. Y esto es el paquete de Biden. Este es el paquete de los 2 trillones, que obviamente va perdiendo en el tiempo su efecto porque es inmediato y es por única vez. Te doy el cheque, gastalo, listo. Te doy otro cheque. No son 10 meses de cheque, al menos por el momento. Pero claramente esto le mete una presión muy fuerte a los precios en el corto plazo. Acá tenemos una idea del impacto que produjo esta pandemia. Estos son los gastos con tarjeta de crédito y de débito, creo que son de JP Morgan, si no me equivoco, de enero, empezando de enero, o sea, es el actual contra el promedio de enero y febrero del 2020. Fíjense lo que fue el inicio de la pandemia. Los gastos con tarjeta de crédito en Airbnb, en las plataformas de viaje, en los hoteles, en las aerolíneas, casi 100%. Esta es una cosa muy pocas veces vista en la historia. Esta pandemia fue realmente muy fuerte. Cuando ustedes lo comparan con lo que fue la crisis del 2008, que fue una crisis muchísimo más profunda, al parecer, que la actual, cuando uno ve estas cuestiones, dice, no, pará, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue que los políticos aprendieron que con el sistema financiero no se puede. El sistema financiero tiene que estar sólido, líquido y solvente en todo momento. Y eso permite que las crisis en la economía real, tremendas como esta, puedan recuperarse rápidamente en el corto plazo. O sea, la herramienta idónea a través de la cual se recuperan es el sistema financiero. Es un sistema financiero que funciona. Acá, afortunadamente en el mundo, salvo algún caso individual, no hubo caídas ni de grandes bancos, ni de grandes operadores y demás. Y eso permitió una salida mucho más rápida como la que estamos viendo. Fíjense, el Airbnb está 50% arriba del pre-pandemia. Esto es impresionante. Lo mismo los gastos de tarjeta de crédito en sectores que vienen para atrás. Gimnasios y spas, salones y demás. La caída en la crisis, de nuevo, tremenda, pero eso no se está recuperando todavía. Acá es donde tenés una masa de desempleados que el gobierno americano quiere reactivar. Y obviamente, ¿qué va a pasar con la inflación? El celeste es la inflación que todavía no se ve, pero sí se ve presiones de costos. Las manufacturas están subiendo de una forma muy importante. Por ahora impacta sobre el mayorista, no se ha traspasado a precio minorista. Algún día podrá ser que pase y quizás eso pueda ocurrir. Este gráfico es tremendo. Y esto sí te muestra en perspectiva lo que pasó. Esta es una serie larga de la tasa de desempleo. Fíjense lo que cayó y en nada. Y fíjense lo que falta recuperar todavía. Esto es bastante actual.
un par de meses, ¿no? Por eso, por eso es que estamos en esta fase. La idea de la actual secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que fue a su vez presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos antes que Powell, confía en que, primero, que es una especialista en el mercado laboral, y segundo, que fue la que protagonizó durante su mandato en el Fed que la tasa de desempleo producto de la crisis del 2008-2010 baje hasta, bueno, el nivel prepandemia, que después se volvió volvió a cambiar. Obviamente esto tiene un costo. Fíjense el déficit de Estados Unidos, 15% del producto. Esto en el largo plazo es infinanciable. Esto debería tender a cambiar. De nuevo, todo esto que estamos viendo cierra con tasa más alta y es probable que veamos tasa más alta y ahí es donde se va a definir el partido. Si la tasa sube sostenidamente, es probable que impacte sobre el resto de los mercados. Si la tasa sube de a poco y se va acomodando y le da tiempo a los inversores, vamos a ver seguramente un mercado mucho más ordenado.